Capítulo 7. ¿Cómo orar con toda clase de oración? Orando en todo tiempo con toda clase de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Existen distintas clases de oración, o como suelen decir, estilos diferentes para personas diferentes. Hay diferentes tipos de oraciones que deben ser usadas en situaciones distintas. En esta vida experimentarás una gran variedad de situaciones. Afortunadamente, Dios nos ha provisto con una gran variedad de tipos de oraciones. Examinemos algunas de ellas. 8 diferentes tipos de oraciones. 1. La oración de consagración. En esta clase de oración te ofreces a ti mismo al Señor, para que se haga su perfecta voluntad. Dios ama a los hijos que quieren que se haga su voluntad. Si pronuncias esta oración de consagración, Dios estará mejor predispuesto para escuchar tus otras oraciones. Algunas personas solamente conocen las oraciones de dame, dame, dame. Hay momentos en los que a Dios no le interesa responder tales oraciones. Él quiere escuchar una oración de consagración. Debes aprender a pasar horas pidiendo al Señor que se haga su voluntad. Jesús oró por 3 horas en el huerto de Getsemaní. Eligió un solo tema de oración. No oró por unas 17 cosas diferentes. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. Todo cristiano debe tener como uno de sus motivos de oración, la oración de consagración. Ora para que Dios haga su voluntad en tu vida. Este motivo de oración pone a todos los otros en perspectiva. Esta es la razón por la cual lo mencioné como el primer tipo de oración que debes pronunciar. 2. Orar en el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20. ¿Qué significa orar en el Espíritu? La respuesta está en la Biblia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Todo cristiano puede hablar misterios con Dios. Orar en lenguas es orar en el Espíritu. Dios quiere que ores en lenguas. Un gran porcentaje de mi oración es en el Espíritu. Puedo darte muchas razones por las que deberías orar en lenguas. Una de ellas es que cuando oras en el Espíritu, Dios mismo dirige tu oración, te guía para que pidas solo lo que es necesario. En Hechos 2, la Biblia dice que cuando oraron en lenguas, el Espíritu les dio que hablasen. Cuando el Espíritu te da que hablar, significa que te da las palabras que debes decir. ¿Qué mejor transacción que esta? Otra razón importante por la que deberías orar en el Espíritu es porque te edifica. 1 Corintios 14:4 nos dice que quien habla en una lengua desconocida se edifica. La palabra edificar significa cargarte del mismo modo en que se carga la batería de un auto. Todos necesitamos esa carga espiritual diaria. 3. La oración de fe. Y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5:15. La oración de fe es una oración que tiene una gran demostración de fe. En Marcos 11:24, la Biblia nos enseña a creer en que ya hemos recibido lo que pedimos en oración. Creer que ya recibiste es diferente a creer que algún día recibirás. Las oraciones de fe son especialmente efectivas contra las enfermedades y las dolencias. Como dije antes, se emplean diferentes tipos de oración para resolver diferentes problemas. 4. La oración de confesión de pecados. Es importante que confesemos nuestros pecados diariamente. Una oración en la que no se pide perdón es insuficiente. Siempre debemos pedir misericordia. Debemos pedirla en oración. Si decimos que somos perfectos, entonces nos engañamos tontamente a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1, versículo 8. 5. La oración corta y poderosa. Y despidiendo a la multitud,
le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos 4:36-39. En este versículo Jesús se vio en una situación crítica. Él y sus discípulos quedaron atrapados en medio de una tormenta muy peligrosa, y sus vidas estaban en peligro. No había tiempo para encontrar un lugar apartado para orar y pedir que la mano de Dios se moviera a su favor. Él solo pronunció una oración corta y poderosa, y la tormenta cesó. En Juan 11:41-42, Jesús volvió a encontrarse en una situación que demandaba una respuesta inmediata. Necesitaba un milagro para los amigos de su familia. Su viejo amigo Lázaro había estado muerto por 4 días. Todos esperaban algo de él. ¿Podía apartarse y orar por 3 horas? La respuesta es no. Tenía que pronunciar una oración corta y necesitaba resultados inmediatos. Lee la siguiente oración. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11:41-42. Esta clase de oración resulta útil cuando te enfrentas a una situación crítica. No hay tiempo para retirarse y orar. Pronuncia una oración corta y poderosa cuando sea necesario y cree en que Dios la escuchará. Después de una oración corta y poderosa, actúa con audacia tal como lo hizo Jesús. Tendrás un resultado del 100%. 6. La oración larga. Hay momentos en los que es importante dedicar un largo tiempo a orar. Jesús hacía esto con frecuencia. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Notarás que en ambas ocasiones, Jesús dedicó largas horas a la oración. Muy de mañana implica mucho tiempo. Pasar la noche es mucho tiempo. Desarrolla el arte de orar por varias horas. Empieza con 1 hora y avanza hasta 3. Luego progresa hasta 5 y 7 horas. Aprende a orar todo el día y toda la noche. Recibirás respuesta al 100% de tus oraciones. Habrá tiempos en los que tendrás que pasar muchas horas orando. Si Jesús tuvo que orar largas horas, entonces tú también tendrás que hacerlo. Hay veces en las que no tendrás que cambiar el motivo de oración. Puedes orar durante horas por el mismo motivo. Jesús así lo hizo. No es una repetición sin sentido. Es orar como Jesús lo hacía. 7. La oración en voz alta. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Jesús oró con gran clamor, y tú también puedes hacerlo. Existe una diferencia entre la oración y la meditación. Algunas personas afirman que oran en su mente. ¿Cuál es la diferencia entre orar en tu mente y meditar? Yo creo que no existe ninguna diferencia. No estoy diciendo que siempre debas gritar cuando oras. Cuando yo oro, el 90% de las veces no podrás oírme. Suelo orar muy despacito, pero hay momentos en los que oro con gran clamor y lágrimas. Es una dimensión en la que debemos adentrarnos. Hay algunas cosas que solo pasarán en tu vida cuando ores como lo hacía Jesús. 8. La oración de agradecimiento. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Dios quiere que demos las gracias. Aparte de la usual oración de dame, 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 a Dios le gustaría escuchar otra clase de oraciones. Le gustaría escucharte decir gracias,
Descubre el poder de agradecer al Señor. Cuando le des las gracias, experimentarás grandes avances en tu vida. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero a la medianoche oraban y cantaban alabanzas. A la mitad de la noche, daban gracias a Dios. De pronto hubo un terremoto y sus cadenas se rompieron. Este es el poder de la oración de agradecimiento. Una oración de gratitud es apropiada aún en la medianoche de tu vida. Habrá momentos en los que será la oración más poderosa que puedas ofrecer. Es la oración que produce terremotos y rompe cadenas. Escoge este tipo de oración y experimentarás la liberación de Dios en tu vida. No hay oscuridad que pueda controlarte. No existe medianoche que pueda encadenarte cuando aprendes cómo dar las gracias. Oro, porque tu vida de oración se eleve hasta este campo de la oración respondida. Dios es tu Padre en el cielo. Él tiene que responder tus oraciones. De hecho, Él ama responder tus oraciones. Este es tu momento para que recibas la respuesta a todas tus oraciones. Ciertamente, debe haber un cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho.